Bien, mis queridos hermanos, volvemos en esta segunda parte y vamos a hablar de la corrección de Dios. La corrección de Dios, mis queridos hermanos, hay que recibirlo con humildad, porque Dios nos reprende, nos corrige. La exhortación de Dios y el bien vienen de Dios y por tanto hay que recibirlo con humildad. Como nos dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos capítulos 12, versículos 5 y 6, estáis ya olvidados de la exhortación que como a hijos hablo con vosotros. Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, porque el Señor al que ama castiga, azota a cualquiera que recibe por hijo. Hermanos, Dios, cuando el ser humano se arrepiente, se vuelve a Dios, a aceptar su ley, a andar correctamente, Dios lo reconoce como hijo. Y ya siendo adoptado de Dios como hijo, el ser humano tiene que andar ordenadamente, en honestidad, en disciplina. Y si se desordena, Dios lo va a castigar. Y si anda con una buena conducta, Dios lo va a bendecir. Entonces, todo esto el ser humano tiene que tomar bastante en cuenta. Veamos en el libro de Samuel, en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azote de hijo de hombres. Por eso, el ser humano tiene que tomar en cuenta. Si hace mal, dice, va a ser castigado con varas de hombres y con azote de hijos de hombres. ¿Cómo vienen los azotes de hijos de hombres? ¿Cómo viene la vara de los hombres? Tenemos acá nuestros gobernantes cuando nos azotan con un mal sueldo, nos azotan con una mala economía, con una mala administración. Ahí están los azotes. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque el ser humano no se corrige, no se esfuerza, sobre todo no lee. Recomendamos a todos nuestros oyentes, a nuestros televidentes, leer las Santas Escrituras, y ahí están los consejos de Dios. Dios desde el cielo nos está hablando a través de los profetas, a través de los apóstoles, del Señor Jesús. Ahí están los consejos, mis queridos hermanos, para poder ordenarnos. Entonces nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta los consejos de Dios, mis queridos hermanos. Veamos lo que nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí, pues, sé celoso y arrepiéntete, dice, ¿no? Entonces, Dios, mis queridos hermanos, está pendiente del ser humano y castiga al que ama, pues. Y como somos hijos, tiene que azotarnos para corregirnos y hacer bien. Por eso, nosotros tenemos que siempre estar en constante reflexión en nuestra conducta, ir ordenándonos. De repente no podremos hacerlo apresuradamente, pero avancemos hacia el bien, día a día. Esforcémonos para que Dios también en su grande misericordia se compadezca de nosotros y nos dé a todo el bien que acerca de nosotros ha hablado. Vamos a ver en el libro de Hebreos capítulos 12, versículos 7 y 8. Si sufréis el castigo, Dios presentará como a hijos. Eso hay que tomar en cuenta. Pero si nos ordenamos, si nos desordenamos, nos descaminamos, Dios nos va a tener como bastardos, no como hijos. Nos dice en el libro de Hebreos bien claro. Entonces, todo esto hay que tomar en cuenta, mis queridos hermanos, y hacer cada día mejor, esforzarnos para darle buenos ejemplos a nuestros hijos, darle buenos ejemplos a los hijos de nuestros hijos, y ellos lo contarán. Porque Dios lo que quiere del hombre es que sea ordenado, disciplinado, que vive en honestidad y vive en paz. La corrección
de nuestros padres. Por ejemplo, nuestros padres nos han disciplinado, cuando nos hemos desordenado nos han castigado. ¿Para qué? Para ser hombres de bien, hombres de trabajo, hombres prósperos, disciplinados. Así también Dios es tan grande y nos corrige, pues. Nuestros padres nos han castigado, nos han corregido, pero para nuestro bien. Y lo dice la Sagrada Escritura. Veamos en el libro de Hebreos capítulos 12, versículos 9. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Escuchemos esa corrección, ese consejo del apóstol Pablo. Nuestros padres, por cierto, nos han disciplinado, nos han corregido, pero ¿por qué no nos esforzamos, dice el apóstol Pablo, mejor por ese Padre de los Espíritus y viviremos mejor, en paz? ¿No? Qué hermoso, ¿no? Sigamos viendo en el libro de Hebreos capítulos 12, versículos 10 y versículos 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, dice que nuestros padres nos han corregido a su parecer, para ser hombres de bien, de trabajo. Pero ¿por qué no nos esforzamos mejor por ese Padre que quiere que andemos juntamente con Él, que convivamos con Él en santidad, en perfección? Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros, ordenarnos para habitar juntamente con Él en santidad. Sigamos viendo lo que nos dice Hebreos capítulos 12, versículos 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Es cierto, pues, cuando nuestros padres nos castigaban, nosotros a veces como hijos, niños, lloramos, nos preocupamos, nos molestamos. No era gozo, pues. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero al final, esto da frutos apacibles de justicia. Entonces, los castigos no muestran resultados al momento. Ya nosotros hoy ya maduros, ya llenos de años, reconocemos que nuestros padres nos castigaban para ser hombres de trabajo, hombres de bien. Así también Dios nos castiga para habitar en su santidad, con equidad y justicia. Quiere que seamos hombres de bien y que este planeta sea fructífero para todos. Si vemos que si viene un calentamiento global, si viene el hambre, la miseria, es por el desorden del ser humano. Esas son las exhortaciones de la vida que habíamos leído anteriormente. Mis queridos hermanos, si nuestros hijos también se apartan y no guardan la ley de Dios, no guardan sus estatutos, también sus rebeliones van a ser castigados. Por eso, para todos es la exhortación de Dios, mis queridos hermanos, no solamente para los padres y los hijos de sus hijos, para todos ellos es el consejo de Dios. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros hijos también? También tienen que ordenarnos. Y para que se ordenen nuestros hijos, nosotros tenemos que enseñarles, tenemos que ayudarlos, aconsejándoles, hablándoles, para que ellos también se sujeten a la ley de Dios. Veamos lo que nos recomienda el libro de Salmos, capítulos 89, versículos 30, 31 y 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios y se profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con varas su rebelión y con azotes sus maldades. Miren que Dios está pendiente del ser humano. Si nuestros hijos también se alejan de la ley de Dios, no guardan sus estatutos,
se desordenan, ¿qué dice Dios? Va a castigar con vara sus rebeliones, con azote sus maldades. Entonces, nadie se escapa aquí de la faz de la tierra sin castigo, mis queridos hermanos, si anda mal. Nadie. Entonces, de manera que nos queda es ordenarnos. Sigamos viendo en el libro de Salmos, capítulos 89, versículos 33 y 34. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni faltaré a mi fidelidad. No olvidaré el pacto que hice, ni mudaré de mis labios las palabras que salieron. Mis queridos hermanos, bien claro está Dios, recuerda que no va a olvidar la promesa que nos ha hecho de darnos todo el bien que acerca de nosotros ha hablado. No va a fallarnos, pero así como no nos va a fallar, también nos va a castigar si andamos mal. Entonces nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tomar en cuenta que Dios anticipadamente nos aconseja, nos corrige. Tenemos que hacer un examen de nosotros mismos, tenemos que examinarnos para no ser sancionados y castigados, mis queridos hermanos, como nos dice en el libro de Corintios, 1 de Corintios, capítulos 11, versículos 31 y 32. Eso hay que tomar bastante en cuenta. Hermanos, no tenemos para más, hemos llegado al final, solamente agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por escucharnos en sus hogares. Hermanos, les deseamos que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea en vosotros, mis queridos hermanos, pueblos del Perú. Será pues hasta una nueva oportunidad.